Las carpetas blancas, hermanos, por favor, antes de seguir adelante en la segunda parte de la adoración a nuestro Dios. Página número 1, por favor. A Jehová invocaré. Página número 1. A Jehová invocaré. A Jehová invocaré, Él es digno de honor, me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios si no es Jehová? Fuera de mi roca. Dios es quien me sigue fuerza. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Vamos ahora, hermanos, a participar de lo que es la cena del Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jorgito, a Noé y un servidor que sean los encargados de administrar la cena del Señor. Posteriormente, hermanos, pasaré al frente a traer la meditación de la palabra de Dios, la cual vamos ya que estuvimos hablando concerniente a la fe de esta mañana durante la clase, vamos también a ver el sermón, algo parecido concerniente a la fe, y le hemos titulado Viviendo por Fe. ¿Cómo se vive por fe? ¿Verdad? Es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y Saúl nos va a despedir con la última oración, por favor, ¿sí? Entonces vamos a pedirle a nuestro hermano Noé y a Jorgito y un servidor que pasen, por favor, para administrar la cena del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos, Señor, por la oportunidad que nos brinda de poder estar reunidos como tu iglesia para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor. Queremos pedirle que despeje nuestra mente, nuestro corazón, cualquier pensamiento que traigamos para enfocarnos en este acto de conmemorar aquel sacrificio que tu Hijo hizo por cada uno de nosotros. Queremos pedirle, Padre eterno, que bendiga este pan sin levadura, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo inmolado en aquella cruz para redención de nuestros pecados. Le pedimos que hagamos conciencia de ello, que nos examinemos primeramente a nosotros mismos, Señor, para ver si somos dignos de tomar de ello. Gracias te damos por todo, en Jesucristo oramos. Amén. Amén.
Oremos. Dios Padre nuestro que está en el cielo y en todo lugar. Hoy en este día, Dios, te quiero pedir que bendiga todas las ofrendas que se van a recoger, que bendiga la fuente de ingresos donde vienen, y que le siga dando para salir. Todo esto se lo pido en el bendito nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén. También nuestros niños, hermanos, pasarán al frente a depositar su ofrenda. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo me ama, la Biblia dice así. Vamos ahora, hermanos, a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios, la cual os invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, hermano. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y dice así, hermanos. Habacuc, capítulo 2, verso 4 dice: He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, pero luego dice más, mas el justo por la fe vivirá. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Es el tema que vamos a estar viendo, hermanos, como había dicho, ya que hemos estado hablando durante esta mañana concerniente a la fe. Vamos a ver ahora, hermanos, el tema titulado ¿Cómo vivir por la fe, hermanos? ¿Cómo vivir por la fe? Había hace algún tiempo, hermanos, un programa que se llamaba El estilo de vida de los ricos y famosos, hermanos, donde se mostraba cómo vivían ellos, los grandes millonarios y grandes artistas, sus casas, sus carros, sus comidas, etcétera. Muchos de ellos, hermanos, vivían en playas, otros vivían acá por el lado de Beverly Hills, en California, otros tienen sus casas acá por el lado de Miami, etcétera, hermanos. Todos tienen una forma de vivir, un estilo de vida. Pero nosotros como cristianos, hermanos, debemos de vivir de acuerdo a la fe, hermanos. De acuerdo a la fe, ¿verdad? Entonces, muchos vivimos de la fe del pastor. Muchos vivimos, hermanos, de la fe del hermano en Cristo. O vivimos en la fe de los padres. Pero nos estamos olvidando lo primordial, hermanos, que dice aquí que el justo vivirá por fe. El estilo de vida, hermanos, como yo realmente quiero vivir. Y si yo le preguntara a usted, ¿cómo está viviendo usted? Muchos de nosotros tal vez me podrá decir, bueno, yo vivo de esta forma, mi estilo de vida es esta otra. Pero realmente, hermanos, ¿está viviendo usted por la fe o no está viviendo por la fe? Bueno, la palabra de nuestro Dios, hermanos,
nos enseña que cuando usted vive por fe, usted vive confiadamente en Dios, hermanos. Que no puede ver absolutamente nada, hermanos, que usted no pueda dejarle en las manos de nuestro Dios. Viviendo con fe, hermanos, es vivir confiadamente. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 27. El libro de los Salmos, capítulo 27. Y versículo del 1 al 3. Salmos capítulo 27, versículos del 1 al versículo 3. Y dice así, hermanos: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los enemigos o los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Pero versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré a mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Fíjense, hermanos, cómo el salmista David está diciendo estas palabras. Y son palabras de una confianza absoluta. Son unas palabras, hermanos, que a usted y a mí nos debe de ayudar a tener esa misma confianza en nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces confiamos en nuestro Dios siempre y cuando todo nos está yendo bien. Siempre y cuando, hermanos, Dios me siga bendiciendo, todo está funcionando bien y tengo la confianza en Dios. Pero cuando empezamos a ver, hermanos, empezamos a tener dificultades, cuando empezamos a tener problemas dentro de mi vida espiritual, cuando me empiezo a ver que me está faltando cosas, hermanos, es cuando ahora sí me voy a acordar de mi Dios. ¿Y saben qué? Ahora sí me voy a poner la confianza absoluta en Dios, hermanos. Y esto no debe de ser así. El salmista David, hermanos, nos dice primeramente, hermanos: Jehová es mi fortaleza. ¿Quién es su fortaleza? ¿Quién está con usted? ¿Quién es el que está ayudándole a usted siempre? Si no es nuestro Dios. Porque aquí dice: Jehová es mi fortaleza, ¿de quién voy a temer yo? No me importa lo que pueda sucederme, no me importa lo que yo pueda pasar en mi vida. Yo voy a tener la confianza absoluta en Dios. Esto es lo que David, hermanos, nos está enseñando. Y luego dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién debo atemorizarme? ¿De quién verdaderamente yo debo de tener miedo de ello? Hermanos, la palabra de nuestro Dios dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponga su confianza absoluta en nuestro Dios. Porque también, hermanos, nos dice, al final del versículo 3, dice: aunque contra mí se levanten guerra. Fíjense lo que está diciendo. El estilo de vida, hermanos, la forma de que cómo usted quiere vivir con fe, hermanos. Entonces dice: yo estaré confiado, hermanos. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente está confiando en nuestro Dios hoy en día? ¿Cuántos de nosotros? No solamente voy a confiar en Dios, hermanos, cuando yo me acuerde. No solamente, hermanos, me voy a acordar de Dios cuando yo tenga ganas. No, hermanos, acuérdese de nuestro Dios en todo momento de la vida. Cuando usted confía en Dios, hermanos, Dios le tiene un estilo de vida diferente que el mundo. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, por las violencias, hermanos, el estilo de vida peligroso que estamos viviendo, muchas personas, hermanos, están desarrollando un estilo de vida de paranoia, miedos, temores. No podemos vivir, hermanos, en paz. No podemos tener tranquilidad porque todo esto está sucediendo en nuestras vidas, hermanos. Recordamos, hermanos, cuando empezó lo del COVID, hermanos, cómo andaba la gente, hermanos. Bien atemorizada, bien paranoia. Tenían tanto miedo, hermanos, de todo esto, que estaban descuidando la confianza absoluta en nuestro Dios. Hermanos, Dios tiene el control de todo, hermanos.
Sí, Dios tiene el control de todos. Y si Dios tiene el control de todos, hermanos, no se preocupe por nada. El apóstol Pablo, hermano, nos habla y nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que no te debes de preocupar por absolutamente por nada, hermanos. En cambio, lo que tenemos que hacer es ponernos en las manos de nuestro Dios. ¿Y cómo puedo yo ponerme en las manos de nuestro Dios, hermanos? ¿Cómo puedo yo ponerme en las manos de Dios? Orando a través de la oración. Oren todo tiempo. ¿Cuánta razón también Pablo dijo, hermanos, a la iglesia de Tesalónica? Orar sin cesar. Hermanos, hoy en día se está olvidando la importancia de la oración. Dios dice, si tú tienes algo, tráelo a mí, preséntalo en oración, que yo tengo cuidado de ustedes. No se preocupe por nada, ore por todo. Y cuando nosotros hacemos esto, hermanos, entonces verdaderamente nuestro estilo de vida estamos viviendo por la fe, porque estamos confiando en Dios y estamos orando a un Dios vivo y verdadero. Son personas, hermanos, que tienen muchos síntomas que quizás muchos de nosotros tal vez los hemos tenido porque estamos viviendo en nuestros días una vida paranoia, de miedos. Desconfiar, hermanos, de las intenciones de todos. Sentir que todo el mundo lo critica y espera que se equivoque. Siempre encuentras significados ocultos en los comentarios de la gente que hace. Es desconfiado en dar información, pues tiene temor de que sea usado en contra suya. Siente que están conspirando en su contra, hermanos. Pero déjeme decirle claramente que el que vive por fe, confiado, porque sabe, aunque haya personas de lo que le puedan dañar, Dios estará con usted. Dios estará con usted. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Isaías capítulo 54. El profeta Isaías, en el capítulo 54, en los versículos 15 al 17. Dice así, hermanos. Si alguna conspira contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirará, delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir su obra. Y yo he creado al destruidor, versículo 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo el profeta Isaías. ¿Quién es el que hace todo esto, hermanos? ¿Y quién es el que nos pone, el que los derrota siempre, hermanos? Es nuestro Dios. Y ese mismo Dios, hermanos, dice que es el Dios de nuestra salvación, hermanos. El que vive por fe, hermanos, vive confiado porque sabe en quién él o ella ha creído verdaderamente. La segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice, hermanos. La segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén, hermanos. Fíjense, Pablo, hermano, le está diciendo estas palabras a un joven. Estamos hablando de un joven que alrededor de unos 30 años. Y está diciendo claramente, hermanos, que él padeció. Hablando el apóstol Pablo, dice, por lo cual asimismo padezco. Él estaba en una situación, hermanos, claramente. Pero dice, pero no me avergüenzo de lo que yo estoy padeciendo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque él había puesto su mirada, él había puesto su confianza
en aquel que todo lo puede, hermanos. Porque yo sé a quién ha creído. La pregunta para nosotros es, ¿en quién nosotros hemos creído verdaderamente? ¿Creemos en nuestro Dios? Honra y gloria sea para Él, hermanos. Pero si no estamos creyendo en Dios, hermanos, es tiempo de que reflexionemos, de que hagamos el cambio en nuestras vidas. Porque dice aquí, porque estoy seguro que es poderoso para guardarnos, hermanos. Nuestro Dios es poderoso. Recordamos aquel pasaje bíblico, hermanos, que habla David, hermanos, allá en el Salmo 139. A partir del versículo 7 en adelante dice que Él es un Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente, hermanos. Dice, si yo me fuera a lo más alto de la montaña, he ahí tú estás. Si me fuera a lo más profundo del mar, he ahí aún tú estás ahí. Si en el Seol hiciera mi estrado, aún ahí me infunde. Hablando de nuestro Dios, hermanos. Entonces, esta es la confianza, hermanos, que debemos nosotros tener. Porque es un Dios poderoso. A pesar de las circunstancias que usted puede estar pasando, usted puede confiar en Él. La segunda cosa, hermanos, el que vive por fe, hermanos, no solamente vive confiadamente, pero el que vive por fe, vive en paz, hermanos. Vive en paz. Y no estamos hablando, hermanos, concerniente como en México, la paz, con las pistolas y eso, hermanos. No, hermanos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una paz, una tranquilidad, hermanos, que ni el mundo nos puede dar, sino solamente nuestro Dios. Solamente nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy en día desea obtener esta paz y esta tranquilidad? Yo creo que todos deseamos tener esa paz y esa tranquilidad. La invitación es del Señor para usted y para mí, a que vengamos a Él, depositemos todo para poder recibir esa paz y esa tranquilidad que necesitamos en nuestros días, hermanos. Estamos viviendo días difíciles, hermanos. Estamos viviendo días difíciles y el tiempo se está acercando de nuestro Dios a regresar su Hijo Jesucristo. Es necesario que usted y yo, hermanos, tengamos esa paz con nuestro Dios, que tengamos esa tranquilidad con nuestro Dios, hermanos. Pero solamente cuando usted se acerca a Él, la va a poder obtener. Porque sin Él, hermanos, amigos, nada podemos hacer. Seguiremos viviendo tiempos difíciles. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, hermanos. La segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y versículo 7, hermanos. Y dice así: así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes, ¿sí? Estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. No andamos por la vista, hermanos. Es nuestra fe la que nos hace que nos movamos, hermanos. Vivamos nuestra vida, hermanos, entonces por la fe. ¿Cuánta intranquilidad, hermanos, da a ver cómo este mundo, hermanos, está decayendo? ¿Qué tan intranquilidad, hermanos, da a ver, hermanos, cómo todo esto está tan caro? Ver cómo hay tanta violencia, hermanos. Ver cómo el dinero no alcanza, hermanos. Las personas que viven por vista viven sin paz y sin tranquilidad. Pero si usted está viviendo por fe, hermanos, andamos entonces por la fe y tenemos paz, tenemos tranquilidad, hermanos. Pero aquellas personas que viven por vista no viven con paz, viven intranquilos, viven inseguros, hermanos. Viven con angustias. Pero el que vive por fe, hermanos, o anda por fe, mira más allá de lo que a simple vista se puede ver.
Si todo está caro, sabemos que Dios proveerá, hermanos. ¿Cuánta razón tiene nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando nos enseña ya en el libro de Mateo capítulo 6, versículos 25 hasta el 34, hermanos? Cuando está hablando, hermanos, claramente concerniente a los afanes de la vida. Mateo capítulo 6, versículos 25 hasta el 34. Dice así, hermanos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30 dice: y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjense lo que está diciendo, hermanos. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan tales cosas. Toda gente está buscando todo esto, hermanos, pero lo está buscando con afán y temor, sin paz y sin tranquilidad. Y se están olvidando que el que tiene el control de todo es nuestro Dios. Por eso dice ahí: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense lo que está diciendo, hermanos. ¿Quieres vivir en paz? ¿Queremos vivir en paz, hermanos? Entonces viva por fe. Ande por fe, hermanos, porque entonces usted y yo podremos ver más allá lo que Dios tiene preparado. Romanos capítulo 4, versículo 17. El libro de los Romanos, hermanos, capítulo 4, versículo 17. Fíjense también lo que nos está enseñando esta porción de la Escritura, hermanos. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creo, el cual la cual Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, hermanos. Fíjense lo que dice aquí. Dios, hermanos, el que vive por fe y anda por fe, hermanos, entonces mira más allá de la simple vista, hermanos. Si todo está caro, sabemos que Dios proveerá siempre. Si sube el pasaje, Dios proveerá. Si sube la gasolina, Dios proveerá. Si sube los alimentos, hermanos, Dios proveerá, hermanos. Y si nos hace falta algo, Dios manda la bendición ahí. Dios siempre mandará su bendición, y aquí lo estamos comprobando. Y la tercera y última cosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes es la siguiente. No solamente se vive a través de una confianza absoluta. No, hermanos, solamente el que vive por fe va a vivir en paz. Pero también, hermanos, aquel que vive con fe vive una vida gozosa, hermanos. Vive una vida gozosa. ¿Cuántas personas, hermanos, pretenden tener gozo? ¿Cuántos de nosotros hoy en esta mañana verdaderamente está gozoso, hermanos? Yo estoy gozoso, hermanos. Siempre que yo vengo el primer día de la semana y siempre que vengo a ver a mis hermanos, yo me gozo en gran manera. Esto es lo que hace la palabra de nuestro Dios, hermanos. Esto es el estilo de vida que Dios desea que usted y yo tengamos.
¿sí? ¿Cuántas personas pretenden en esta mañana, hermanos, tener gozo y tener paz? Pero en realidad no tienen ni gozo ni tienen paz, hermanos. Es decir, que si tienen lo necesario, están felices, están gozosos. Si tienen dinero, los hace más felices todavía. Pero recuerde que dice la Escritura que el mal, la raíz de todos los males es el dinero, hermanos. Amor al dinero, ¿sí? Si tienen salud, están contentos. Pero ¿qué pasa cuando todo falta, cuando todo falla, hermanos? Entonces, no viven de gozo. ¿Qué es lo contrario de gozo, hermanos? Tristeza, infeliz. Y muchos hoy en día estamos viviendo sin gozo. Estamos viviendo en un mundo, estamos en una vida, hermanos, llena de tristeza, llena de amargura, llena de dolor, cuando la vida que Dios nos da debe ser gozo, porque estamos viviéndola por fe. El que vive por fe, hermanos, entonces vive con gozo, porque sabe que al que cree todo, le es posible. Y Dios puede transformar todas sus circunstancias. Y Dios puede transformar su vida, hermanos. La palabra de nuestro Dios, termino con este pasaje bíblico. La palabra de nuestro Dios ahí mismo en Romanos, pero capítulo 12, hermanos. El libro de los Romanos, capítulo 12. Dice así, hermanos, 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero versículo 12 dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes a todo lo que está alrededor de este mundo, sino dice, transformaos, cambiados. Hoy es el día, hermanos, de que usted y yo hagamos una transformación. Es el día, hermanos, de que usted y yo hagamos un cambio, pero un cambio para bien. Es el tiempo, hermanos, de que usted y yo hagamos el cambio de vivir por fe, hermanos. Es el momento de hacer el cambio, hermanos, de vivir en una paz y una tranquilidad. Es el momento, hermanos, de que usted y yo de hacer el cambio, de poder vivir una vida gozosa, feliz, dichosa. Pero principalmente, hermanos, hoy es el día de que usted tome la decisión de venir a los pies de Jesucristo haciendo esa transformación. Porque entonces usted va a vivir una vida consagrada a Dios. Usted va a vivir una vida conforme al corazón de Dios. Usted va a vivir una vida, hermanos, conforme a una confianza absoluta a Dios. Usted va a vivir una vida conforme a la paz y tranquilidad que Dios puede dar. Y por último, usted podrá vivir una vida de gozo y de felicidad. ¿Quién de nosotros en esta mañana no desea vivir este tipo de vida? Dios quiere darle esto a usted, pero solamente le corresponde a usted. Es decisión individual. Si usted hoy aún no ha obedecido el Evangelio, usted puede hacer estas 5 cosas a través de las aguas del bautismo, obedeciendo y siendo bautizado para el perdón de sus pecados. Y Dios añadirá a su pueblo aquellos que van a ser salvos, hermanos. Solamente Dios tiene el poder. Yo no lo tengo, hermanos. Yo no lo tengo. Yo solamente soy un siervo de Dios que está exponiendo el mensaje, pero es Dios el que tiene el poder. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Vamos a concluir, hermanos, con una última oración. Si hay alguien entre nosotros que aún no ha obedecido el Evangelio, este es el momento de hacerlo. Si tiene peticiones por algo especial, este es el momento también de depositar todo en las manos de nuestro Dios. Pablo. Por Coque y por él. Claro que sí, Paulito. Jorgito. Por Paulito. Claro que sí, hermano. Por el hermano Sotero. Por nuestro hermano Sotero que anda fuera de la ciudad también. Hermana Delma. Por mí, mis hijos, mi mamá, y doy gracias a mi Dios por todo. Amén. Claro que sí, hermano. ¿Alguien más que quiera pedir las oraciones? Hermana, pues. Yo le doy gracias a Dios porque, pues, el Señor el martes hay pruebas en la familia para mí como madre y muy fuertes, pero cuando venía muy triste, donde había ido a ver a mi hija, pero cuando vine en el camino
pasó todo, ya cuando llegué acá a la casa, el Señor ya había despejado todo y le doy la honra y la gloria al Señor. Amén. Y darle las gracias porque está en todo momento, aunque yo le falle, pero Él no me falla. Amén. Amén. Así es. ¿Alguien más? Yo ¿No? sigo pidiendo las oraciones por mi tía Socorro, que está malita de Zacatecas, y por todo mi familia. Claro que sí. Hermana Faye. Por mis hijos, mis nietos, mi hija que anda por el pueblo que hoy viene con cáncer. Amén. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Hermana. Gracias a Dios porque Él es bueno con todos nosotros, todos los días. Amén. 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 Claro que sí. Por la hermana Brenda, hermano. Por la hermana Brenda también. Hermana Caro. Sí, por la recuperación de mi esposo y por mi hermano y mi hermana que también Claro que sí. ¿Alguien más, hermano? Hermana Olga. Amén. Sí. Amén. Así es, hermano. Todos. Amén. Claro que sí. Hermana Ana. Por la paz, hermano, por la paz. Y también pido por la salud de todos hermanos. Y le pido a mi Dios que mañana que me toque ir con el doctor, que me ayude el doctor con este DDT que traigo en la piel. Es mucho dolor y le pido a mi Dios nomás que me ayude, que nos ayude a todos, pues, en todo tipo de enfermedad. Amén. Ya que mañana vamos, que nos lleve y nos traiga salud y que me quite este dolor. Ya lo que quiero es caminar bien, como caminaba antes. Amén. Claro que sí, hermano. Acordarnos, hermanos, que Dios tiene el poder para todo. Y hay poder en la oración, hermanos. ¿Algo más, hermanos? Por los hermanos Mendía, Los hermanos Mendías. la hermana Alicia Rodríguez, su hermana Vero, que ya decidió mudarse para Texas. Sí. Digo, para Misión. para Mission, sí. Ella esta semana viene a recoger lo que le falta, que las cuida en el camino y bendiga sus planes de ella. Amén. Así es. ¿Alguien más, hermanos? No queremos dejar a nadie. Si no hay más, gracias a todos, principalmente a nuestros visitantes. Que Dios les bendiga. Que no sea ni la primera ni la última vez que estén entre nosotros. Vamos a estar de pie los que podamos, hermanos, para ser despedidos con la última oración. Saúl. Pablo, guárdalos. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por darnos este día con buena salud para venirte a adorar así como te lo mereces. También te pongo estas peticiones en tus manos. También por nuestros visitantes y sus familias donde quiera que estén. También por nuestra hermana Ana y nuestra hermana Juanita, que mañana salen al doctor y te la pongo en tus manos, Señor nuestro. También, si tú lo permites, nos vemos esta tarde y para venirte a adorar una vez más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.